Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa En Palabras Simples, un espacio del canal del Poder Judicial donde buscamos acercarles a ustedes en términos sencillos temas que están sucediendo en la contingencia. Para eso hoy día me encuentro con nuestra periodista Francisca Campos. Francisca, ¿cómo te va? Hola Sebastián, bien, ¿y a ti? Bueno, como lo mencionó Sebastián, hoy queremos hablar un tema contingente en palabras simples. Para eso nos acompaña el magistrado Daniel Aravena del 8º Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Cuál es el caso que vamos a revisar hoy? Es el de un padre y un hijo de San Bernardo que luego de que le realizaron un portonazo siguieron a esta asaltante más de 2 kilómetros casi y terminaron con su vida. Para saber más de esta información, los invito a que revisemos la siguiente información. El 1 de agosto, Gustavo Aravena y su padre fueron víctimas del robo de su vehículo con la técnica del portonazo. Ambos persiguieron a los asaltantes y a 1,6 kilómetros de su casa dieron alcance a uno de ellos. Lo golpearon con pies y puños, lo que le causó la muerte minutos más tarde. Padre e hijo fueron detenidos y el Juzgado de Garantía de San Bernardo descartó la legítima defensa, por lo que ordenó la prisión preventiva por el delito de homicidio simple. Ha generado polémica, magistrado, esta decisión, sobre todo porque existe la sensación, a mí me da la impresión de que existe la sensación dentro de las personas de como que muchos delitos quedan en impunidad, entonces prefieren esto, quizás de hecho incluso durante mucho tiempo hubo esto de tomarse la justicia por las propias manos, las detenciones ciudadanas que tanto se vio en los medios de comunicación. Preguntarles acerca de cuáles son los criterios que tienen ustedes para poder dejar a una persona en prisión preventiva, cuándo es legítima defensa, cuándo no hay legítima defensa, le queríamos preguntar. Bueno, más allá de cualquier caso en particular, porque entiendo que esto sea a propósito de un caso precisamente que ocurrió hace unos pocos días. Bueno, en términos generales, podemos hablar que hay legítima defensa cuando, bueno, en términos generales puede decirse que la ley regula qué cosas son delito o qué actividades son delito o no. Y también señala en algunos casos que no obstante que una persona aparentemente comete un delito, la misma ley autoriza para actuar de ese modo, por así decirlo. En términos legales dice que una causal de justificación, o sea, la ley permite que en determinados casos una persona pueda cometer una conducta que eventualmente podría ser delito, pero la ley lo autoriza, en ese caso muy excepcional. Y uno de esos casos excepcionales es precisamente la legítima defensa. Esto es que una persona que va a ser eventualmente agredida o sujeto de algún delito o una acción ilegal, por así decirlo, pueda defenderse o repeler esa eventual agresión, pero deben cumplirse ciertos requisitos para que esto pueda tener lugar y pueda ser reconocida por el legislador. Y a eso se llama legítima defensa y requieren, son tres requisitos. Hay uno que es el principal, que es la agresión legítima, o sea, se dice que la ley que debe haber que alguien efectivamente sea sujeto de una agresión, ¿ya? Que vulnere la ley. O sea, puede ser, normalmente se la asocia con delitos, pero puede ser cualquier delito en general. Alguien que puede transgredir su persona, sus bienes, hasta su honra, incluso lo dicen los autores. Y además se requiere que haya una necesidad racional del medio que uno va a emplear para defenderse. No puede ser defenderse de cualquier manera. Pero esto es más bien bastante casuístico, es difícil de decir si hay alguna especie de equivalencia. Si alguien me agrede con un palo, yo me puedo defender con un palo. Claro, porque por ejemplo llega una persona y a uno, por ejemplo, con un cuchillo y uno resulta que está uno en su casa y tiene un arma. Y en ese caso aquí no va a poder ocupar el arma porque la otra persona tiene un cuchillo y lo está amenazando igual. Bueno, ese es un caso a lo mejor más particular todavía, porque a lo mejor tiene relación con otra hipótesis de legítima defensa que se llama privilegiada según el legislador cuando uno está en la casa. Pero normalmente, bueno, uno podría, los casos más simples, ¿no es cierto? Si alguien me pretende agredir con un palo, por ejemplo, y yo con mis manos le doy un combo y le pego, bueno, es clarísimo, ¿ya? Volviendo a este caso que ha causado polémica esta semana sobre este padre e hijo de San Bernardo, cierto que en el fondo terminaron con la vida de este asaltante por un portonazo, quería preguntarle por qué en el fondo ellos quedan en prisión preventiva siendo que se estaban defendiendo. Sobre estos requisitos que usted me estaba conversando recién, se critica mucho, o una de las justificaciones de esta decisión de la justicia es que este acto lo hicieron después cuando este asaltante ya iba casi 2 kilómetros más allá después de una persecución.
¿no? Bien. Claro, bueno, más allá, yo también soy juez, obviamente yo no conozco con detalle lo que a la juez le dije, porque uno resuelve con lo que el fiscal le dice, lo que el defensor le alega en la audiencia, y sobre la base de esos elementos uno resuelve. Considerando únicamente lo que uno escuchó, digamos, en la prensa, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, este es un caso, según se dice, que dos personas, como usted dice, le habrían sustraído un vehículo, o sea, a esas dos personas, papá y hijo, un tercer sujeto les trajo un vehículo y huyó. Y ellos lo siguen y posteriormente lo golpean y le habría dado muerte. Eso es lo que aparece en la prensa, ¿no es cierto? Bueno, digamos, comparando ese caso, si es que así fue, porque yo ignoro si fue realmente así y si esos fueron efectivamente los antecedentes que le dieron a esa magistrada, aparece que uno debería el juez evaluar, ¿no es cierto?, si efectivamente hay una agresión legítima. Aparentemente la habría porque fue objeto de un delito, yo no estoy claro si es un hurto, si es un robo con intimidación, pero cualquiera de esos delitos puede ser una agresión ilegítima en el caso concreto. Sobre estos delitos que usted me está conversando, ¿qué otros delitos se justifican para que exista una defensa legítima? Bueno, en general la legítima defensa, porque la ley habla de diversos tipos de legítima defensa, está la propia, la de pariente, la de extraño y también la privilegiada, que se refiere a algunos casos muy en particular cuando se trata de casos en que uno está en la casa, está en un negocio de noche o que afectan o que se refiere a delito en particular. Pero la propia, por decirlo, puede ser cualquier tipo de delito. Cualquier tipo de delito, no hay una limitación en cuanto a eso. Luego la juez, como decía, tiene que evaluar si una necesidad racional del medio. Ahí yo no conozco mucho detalle. Si efectivamente una persona me va a herir con el arma y yo le doy un palo, aparentemente se ve como que es proporcional, que es un medio adecuado, proporcional al caso. También se requiere que no haya una provocación, una falta de provocación por la persona que se está defendiendo, ¿ya? Eso en términos generales. Ahora, una de las exigencias que se infiere o se desprende de estas mismas exigencias legales es que la agresión ilegítima debe ser actual e inminente. Y eso es lo que me da la impresión que es lo que la magistrada entendió que no se daba en este caso. O sea, se trata de que yo estoy defendiéndome de una agresión de la cual voy a ser objeto en ese momento, perfecto. Voy a repeler esa agresión en ese momento, también perfecto. Pero si esa afectación a mi derecho, por decir, ya ocurrió, la ley no me autorizaría en ese caso a yo posteriormente poder agredirlo, por así decirlo, ¿ya? Porque ya eso sonaría como a venganza. Claro, magistrado, es que un ahí caso de defensa, sino más bien como el límite es bien sensible, porque por ejemplo yo siempre he escuchado a la gente cuando conversa, o sea, yo por lo menos he escuchado a varios amigos que dicen, o mismos familiares realmente, no, es que si a mí le hacen algo a mi hijo, yo al que le haga algo a mi hijo lo mato, por ejemplo, una expresión así que puede ser utilizado muy así livianamente, pero si nos vamos al detalle, me parece que acá está pasando un poco, lo que pasa en este caso es un poco eso, o sea, a ellos los asaltan y ellos reaccionan a eso y al final salen persiguiendo, pillan a uno y le terminan golpeando hasta la muerte. Ahí viene como un poco el tema de que es delicado, porque uno dice, bueno, pero es que es legítima defensa, pero es venganza, sí, pero es que a mí me están asaltando. ¿Por qué él me está asaltando? Y después si lo pillo, ¿por qué no voy a poder hacerle algo? Claro, no, es que, claro, ahí, o sea, suponiendo que el caso fue así, como vuelvo a reiterar, yo no conozco con detalle el caso, suponiendo que fue así, que estas personas ya una vez que le habían sustraído el vehículo, lo siguen por más de 1 kilómetro, lo golpean y a raíz de esos golpes muere, ya se habría como extralimitado este caso jurídico, se habría extralimitado esta defensa y ya aparentemente no estaría amparado por esta causal de justificación según la ley. Y más bien sería un acto de venganza, porque pareciera que en ese caso ellos habrían pretendido, hablo eventual, ¿no es cierto?, hacer justicia, y eso no se puede. Pareciera que lo razonable en un caso como este, si esto realmente ocurre así lo hecho, si a una persona se ve agredida de esa manera, le sustraen el vehículo y puede detener a esta persona, lo que a él correspondería es que a esa persona poner a la disposición de la policía o de los tribunales. Pero hasta ahí podría llegar su actuación.
en la medida que ya habiéndose perpetrado el hecho, el delito, por así decirlo. También yo creo que hay que dejar en claro, y me parece que mucha gente no lo tiene. Yo estuve leyendo las redes sociales y muchos de repente decían, no, bueno, un lanza menos y cosas así, que hay que también tener en cuenta que matar a una persona es... Hoy en día, de hecho, no hay pena de muerte en nuestro país. O sea, hay que también un poco como aterrizar en el sentido de qué es lo que dicen nuestras leyes en ese caso. Que de esto fue lo que más se criticó también, la manera en cómo se mató a esta persona, a golpes, en el fondo. Claro. Bueno, además es un caso muy complejo para las personas que están involucradas, porque seguramente ese también debe ser un factor que tomó en consideración la jueza al resolver, puesto que si se estimó, y así, suponiendo que esto llegara a juicio y se terminara lo mismo, ¿no es cierto?, que se extralimitaron su defensa, que esas eventuales acciones de defensa fueron extemporáneas, fueron después de tiempo y ya no se dan estos requisitos, habrían en ese caso cometido un homicidio, y el homicidio actualmente, si bien no existe pena de muerte, tiene unas penas bastante elevadas, penas que son superiores a los 10 años de cárcel, 10 años y un día hacia arriba. La pena mínima actualmente, de acuerdo a las modificaciones que hubo hace un par de años, son esas. Es una pena que enfrentan. Bueno, podrá discutirse seguramente posteriormente en el juicio, durante la investigación, porque la misma ley dice que hay algunas circunstancias que pueden atenuar, ¿no es cierto?, la responsabilidad penal, si esta legítima defensa fue a lo mejor incompleta. O sea, concurrió uno de los requisitos principales, pero faltaron otros. Y eso hay matices. Hay matices, facultaría al tribunal para rebajar esa eventual pena, ¿ya? Pero además seguramente la juez consideró que había otro problema, porque hay una ley que permite sustituir las penas de cárcel, pero precisamente en los casos de homicidio, cuando es un homicidio consumado, cuando no es una tentativa o cuando no se frustró, no permite conceder pena sustitutiva. Magistrado, ya para ir terminando, entonces quería saber, entonces, ¿cuándo una defensa sería legítima? ¿Qué tiene que hacer una persona? En el fondo, si una persona a mí me quiere disparar, por ejemplo, y yo tengo un cuchillo y esa es la herramienta que utilizo, tampoco se puede, digamos, pero entonces, ¿cuándo sí sería legítimo? Es que no hay una receta mágica. O sea, siempre va a ser va a ser el análisis del caso concreto. O sea, claro, si alguien me pretende agredir con sus manos y es un menor de edad y yo le voy a disparar, obviamente no se puede. Es desproporcionado. Desproporcionado. Magistrado, muchísimas gracias por venir, Francisca. Muchas gracias, magistrado, por venir. De verdad, estuvo muy interesante esta conversación sobre un tema que ha causado bastante polémica esta semana. Y Sebastián, nos despedimos esperando que les haya gustado esta nueva edición de En Palabras Simples. No se olviden de seguir todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, Sebastián. Que estén bien.